Durante el régimen comunista, específicamente en el gobierno de Stalin, los soviéticos hacían todo lo posible para que los que no estuvieran de acuerdo con las reformas o leyes o se impusieran o se les clasificara como enemigos del bloque comunista, se les mandara a los denominados gulags. ¿Pero qué es gulag? ¿En dónde se encontraban? ¿Para qué servía? ¿Y cómo era la vida en estos lugares? En este video ensayo se presenta información y casos sobre abuso de los derechos humanos, incluido cómo es que se violaron en estos campos de trabajo forzado. Gulag es el acrónimo traducido de Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Era la organización del sistema penal y de trabajos forzados del gobierno soviético. En este lugar se mantenían a presos llevándolos a las condiciones más extremas, ignorando sus derechos humanos y de género. El Gulag se utilizaba por el gobierno soviético para la mantención de prisioneros de todo tipo. Por ejemplo, los prisioneros podrían ser ladrones, políticos en contra de la revolución, en contra del sistema comunista, inclusive soldados de otras naciones. En algunos casos, personas que estaban relacionadas con los crímenes de guerra o eran inocentes y fieles al régimen. En este lugar, la gente era explotada muy fuertemente. Normalmente se les ordenaba hacer proyectos de infraestructura y producción para el desarrollo del gobierno comunista. Pero ellos no tenían derechos. Al estar en prisión se les quitaban todo lo que normalmente podía tener un trabajador. No eran remunerados y en el campo eran tratados inhumanamente. Entre los trabajos que tenían que hacer era producción de las fábricas, explotación de las minas, etc. Y en donde estaban las calderas y donde su vida corriera peligro, ya sea en las minas de uranio o minas de oro, ya que estas personas eran desechables para el gobierno stalinista. También hubo varios proyectos que se realizaron en condiciones de trabajo extremas, como la construcción de vías para un ferrocarril en el este de Rusia, donde las temperaturas para la construcción eran extremadamente frías y que al final no se usó porque se canceló, sin importar las decenas de personas que murieron en la construcción. Estos denominados campos de concentración rusa ya existían desde el Imperio zarista, pero hasta 1930 fue que las nuevas políticas penales surgieron, incluida la Gran Purga, que llevó a presos políticos y enemigos del Estado a estos campos, para impulsar la producción, ya que en estos años el gobierno stalinista estaba pasando por un periodo de industrialización. Los campos estaban por todo el territorio soviético. Eran cientos de lugares donde se almacenaban a este tipo de personas. El Gulag recibía miles de prisioneros mensuales desde el año 1935 hasta que se desintegró en el año 1960. Las cifras oficiales dicen que llegó hasta los 2.5 millones de personas establecidas cada año. Se contabilizaban miles de muertes al mes, ya sea por desnutrición, enfermedades o brutalidad de los guardias, etc. En 1973, Alexander Solzhenitsyn publicó el libro Archipiélago Gulag, que explicaba y detallaba cómo era vivir en uno de los campos de concentración. En él relata las largas jornadas de trabajo sin comida y con castigos a quien no pueda seguir trabajando. Igualmente torturas psicológicas y morales que volvían inestable al prisionero. Trabajaban en condiciones de clima extremo y no tenían derecho a descansar. En el caso de los hombres se les azotaba y golpeaba, y a las mujeres se les violaba. Arseny Formakov, otro prisionero que estuvo 2 veces encerrado, relata que durante los años 30 se empezaron a utilizar estos campos para incrementar la economía. Además, estuvo en los años de la Segunda Guerra Mundial, donde habla de cómo las condiciones empeoraron porque había menos dinero para los campos, al igual de que se mandaban a los prisioneros al frente de las batallas. Y la carga laboral aumentó drásticamente, considerando los peores años para estar en el Gulag, porque moría 1 de cada 4 personas en 1942. También relata lo extenuante que era una jornada de trabajo forzado, con sudor y sangre por todo su cuerpo. En una carta escribe que ella no quería vivir, prefería ser aplastado por una viga que seguir trabajando. Las condiciones de los campamentos del Gulag eran extremadamente malas. En estos lugares se violaron muchos derechos, no solo de los presos, igualmente de las personas que eran inocentes y se encontraban en el momento y lugar equivocados, para luego no ser juzgados, inclusive hasta inculpados. El gobierno soviético no lo mencionaba y lo estaba ocultando a la atención pública,
pero en los años 50 se hizo popular por almacenar desertores, gente que trabajó en el gobierno alemán, inclusive familias enteras que solo no estaban considerando el sistema comunista. En estos lugares los prisioneros perdían todo derecho que alguna vez tuvieron y que hoy en día serían condenados: la vida, la libertad, la comida, la justicia, la libertad de trabajo y, más importante, la salud. No había derechos de género, las mujeres eran acosadas por los demás presos y guardias y se tenían que prostituir para tener algún tipo de alimento o equipo médico. Eran tratados inhumanamente y constantemente sometidos a tortura para confesar, al igual que sus familias, que no se les decía nada sobre el detenido. El Gulag fue una forma terrible en la que el gobierno soviético explotaba a la gente para obtener mano de obra barata, información y reprimir cualquier desacuerdo. Se le conocía como el lugar a donde iban a ser torturados y asesinados los prisioneros, donde no había derechos, lugar donde se perdieron miles de vidas por las condiciones en las que se vivían. Los prisioneros y familias lo recuerdan con temor y odio porque les hicieron muchas cosas dentro de estos lugares. Uno de los tantos secretos que mantenía a la Unión Soviética poderosa.